KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 7 de febrero. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, debemos empezar con lo que está ocurriendo. Debe normalizarse el suministro de agua en Ciudad Capital mañana, después de este daño sufrido en la planta Federico Guardia. Igual están en La Villa. Y, también, los dos tienen un eje común, el servicio de electricidad. ¿Qué hacer para mejorarlo y para que no ocurra esto? 72 horas desde la reparación que empezó el pasado sábado. Y pues ha ido normalizándose este servicio, pero las zonas altas de la ciudad siguen sin agua. Un día también en el que, ¿qué pretende hacer Rubén Blades? Alguien que no vive en Panamá y que ahora, una especie de oráculo de Delfos, tratando de buscar una unión en contra de Ricardo Martinelli. Un día en el que, ¿qué pasó el sábado con la Feria de la Chorrera? Y esta disputa minsa, el comité organizador en el penúltimo día de feria. Pues va a ser esta la norma. ¿Qué debe ocurrir? Porque no solamente hubo aglutinación en la Feria de la Chorrera, el resto del país. La gente se movilizó durante todo el fin de semana y ayer en Colón. José Chávez y José Figueres, Rodrigo Chávez y José Figueres serán quienes irán a la segunda vuelta en Costa Rica, donde un abstencionismo superior al 40% es la norma, es la tónica. En un momento también en el que Jorge Castañeda, ex canciller de México, ayer en un escrito en el diario El Universal de México, le pide disculpas al pueblo panameño, preguntándose qué méritos tiene Jesús Rodríguez para ser embajadora en nuestro país. Y debo unirme a esas muestras de tristeza, porque una de las voces más icónicas de la radio y de la televisión panameña se apagó en el día sábado. Se trata de Iván de Gay. Ustedes lo habrán escuchado en El Ritmo de las Estrellas, en FTV. Él habla la voz de Estéreo 89 y últimamente en zona de tertulia con Rubén Murgas en KW Continente. Igual felicitar a Cristina Sousa y a Luis, quien les acompañé en su boda el pasado sábado allá en la hermosa población de Boquete. Felicidades a ambos. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Lunes, arranca una nueva semana, 7 de febrero. Muchas cosas están pasando, que tendrán efecto en usted. Nosotros se las vamos a contar con los hechos. Usted decide qué hacer con esa información. Fernando, antes que nada, quiero expresarles que le manda un fraternal saludo, amistoso saludo, Zoilo Martínez, con quien hablé ayer y conversábamos sobre algo que yo creo que todos los panameños debieran leer. Hay un libro, Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, escrito por quizás, Fernando, el mejor ensayista de nuestro continente y cuidado que del planeta Tierra. Un colombiano, Carlos Granés. O Granes, porque lleva acento la E. Este libro, que arranca con la muerte temprana de Martí en la batalla que se enfrentó que lo mataron un tiro. La primera batalla de la independencia cubana. Y termina con el epílogo de Fidel Castro. Y él dice, murió Castro y no pasó nada. 600 páginas. 600 páginas. Es un libro, es un ensayo en realidad. Es un ensayo escrito con la sapiencia de un hombre, el sentido del humor, muy típico de los colombianos, pero muy típico de este intelectual, que debe ser leído. Ese libro salió el 27 de enero, ya está a la venta, Sí. Ya está a la venta. Pero si usted quiere ver algo del libro, léase, y esa fue la recomendación que me hizo. Que las páginas dedicadas a Omar Torrijos. 3. Hay páginas dirigidas a Omar Torrijos para ver usted cómo él define a Omar Torrijos. Muy bien. Pero si no, léase, hay una reseña de José Luis Cebrón, periodista del País, el periódico español El País, extraordinaria sobre este ensayo, mientras usted pide el libro.
de obligatorio. Porque al leer eso, porque eso es una reseña de cómo, digamos, en 3 tiempos, ¿no? El tiempo de la unidad, el tiempo del buscar el camino, el tiempo del antiimperialismo, el tiempo, lo que él llama, de la arrogancia que generó la Revolución Cubana. El libro le permite a usted ver esta dinámica que está ahí en nuestro continente con una exquisitez extraordinaria. Se lo recomiendo. América Latina, delirio americano, ¿no? Y la complicidad o la participación de los intelectuales, pintores, muralistas, poetas, poetisas en estos procesos. Por eso me llama la atención, Fernando, cuando usted habló de Rubén Blades, porque eso nos evita caer en los simplismos. Yo soy amigo de Rubén Blades, lo conozco muy bien, tengo un gran aprecio por ese talento panameño, pero leí su carta de... Yo leo todo lo que... Sí, una especie de... Fíjese, de San Pablo, cuando ahora usted escribiendo está cartas. siempre en contra de alguien, si la política que usted tiene es todos en contra de alguien, usted se olvida que la política no es esa, la política es a favor de qué está usted. Claro. Eso es que define la política, no en contra de quién yo estoy, personal. Entonces, yo soy el elegido. No, en el fondo, cuando yo digo que yo no quiero ser y estoy escribiendo de política es porque yo quiero ser. Claro. Ahora le hablo un poco sobre eso también. Leí un artículo que salió en la prensa del sábado del subdirector de la prensa, Rolando Rodríguez, sobre el irrespeto a México y por qué México nos irrespeta a nosotros. Y la tesis fundamental de Rodríguez es que nosotros somos corruptos. Anda. Mire usted, yo no más quisiera comparar esto y que no tenemos futuro, qué sé yo, y que México se aprovecha de nuestra corrupción y de nuestra pérdida de identidad, ¿no? Y en realidad el presidente López Obrador es un irrespetuoso con su pueblo, Sí. ¿no? Y con toda lo que está pasando. Usted nada más tiene que ver lo que él dice todas las mañanas. Y México está ahora mismo en un proceso de deterioro económico. La economía ha caído 0.4%, está casi prácticamente, técnicamente en recesión y con una inflación altísima. Y él sigue hablando. Pero además de eso, López Obrador tiene en su mente la misma idea que tenía el señor presidente actual de Nicaragua, hacer un canal seco. Y entonces todo lo que él pueda hacer... No, el señor de Nicaragua quería hacer un canal mojado. Sí, no, López Obrador quiere hacer un canal seco. Sí, correcto, tiene usted razón. El López Obrador quiere eliminarnos de la competencia, pero no va a poder, no importa lo que diga el subdirector de la prensa. Ahora le hablo sobre estos dos cosas que leí el fin de semana y mi análisis político para usted, para compartirlo con usted. Pero quizás la noticia más importante para nuestra vida política, Fernando, antes de ir a los temas más globales, es lo que pasó en Costa Rica. Le doy las cifras ya con el 75% del conteo. José María Figueres, como le habíamos dicho, con 27% del Partido de Liberación Nacional. Recuerda que lo tenemos en 17. 27% del Partido Nacional. Rodrigo Chávez, un economista por 30 años del Banco Mundial, con el 16%. Fabricio Alvarado, un fundamentalista de la teología de los evangelistas, con el 16%. 14.93 es el último con conteo. el 15%. Y la señora del Partido Social Cristiano con 13% a la segunda vuelta. Bueno, y el partido del presidente Alvarado, pues... Punto 20, punto 8. No llegó al 1%. No. Carlos Rodríguez, del cual fue ministro, Rodrigo Chávez, él fue ministro de Hacienda. Es lo que le decíamos, en Costa Rica no hay centro-izquierda, en Costa Rica se mueve entre el Partido de Liberación Nacional, un partido que el Figueres lo llevó a la socialdemocracia, Figueres padre. Sí. Figueres, todos los que siguen después de Figueres padre, han llevado el país hacia el centro derecha, pero no la derecha, sino la derecha en el centro, una derecha consecuente, vamos a poner eso así. Y creo que
el final de norma de esta elección es que va a abrir, en 3 de abril habrá una segunda vuelta entre estos dos caballeros. Tiene la ventaja, sin duda alguna, Figueres, por la estructura partidaria nacional. Este joven Chávez es un hombre del Banco Mundial por 30 años, fue ministro de Hacienda del presidente Alvarado, de Carlos Alvarado, y fundó un partido. Este es el más nuevo de los partidos, pero fue partido. Bien. Aquí los independientes desaparecieron del mapa. Sí. Para que vaya viendo las cosas. Ahora le doy la encuesta, la gran encuesta que mandó a hacer el RCN, Radio Colombia. RCN Televisión en Colombia, por la firma Jan Haas S.A. Le doy los números. Gustavo Petro, 27%. Es una encuesta nacional, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en marzo. Rodolfo Hernández, el alcalde de Bucaramanga, 12%. Votos blancos, 19%. Está de segundo. Sergio Fajardo, 7%. Alejandro Chá, 5%. Óscar Zuluaga, el candidato oficialista del señor Uribe, 4%. Ingrid Betancourt, 2%. Los que dicen que no saben, 8%. Es decir, si esto suma 19 más 8, le da 27, perdón. Y eso indica que está Petro y lo indeciso, pero lo que sí está seguro es el liderazgo de Petro, con 27%. De manera que nosotros prevemos que de seguir esta tendencia, y fíjese que las elecciones, habrá elecciones en marzo y las presidenciales serán en mayo, todavía hay mucha agua que va a correr bajo el puente. Lo cierto es que si la derecha no se aglutina en una estructura más grande, hay otras fuerzas. Estos números van a cambiar a lo largo de las próximas semanas, sin duda alguna, y tendremos un país en la que se están excluyendo los que no saben. ¿Usted sabe eso? Los que no saben. Los que no saben. Por eso es importante que usted se lea ese libro, Delirio Americano, para que no caiga en el delirio de estar haciendo predicciones en un mundo tan complicado. La dinámica actual es tan volátil que ¿quién puede saber lo que va a pasar aquí en el 23? A ver. 24. Estamos pendientes. 23 porque el 23 se define todo este proceso de candidaturas. Bien. Si usted quiere saber de independientes y de gente nueva en la política, observe lo que está pasando en Perú. Eso es de antología. De antología. El tercer gobierno del señor presidente de Perú, Pedro Castillo, duró 72 horas. El ministro, el primer ministro designado, tuvo que renunciar cuando se conocieron las informaciones del acoso que él mantuvo contra su difunta esposa, que según las informaciones y las quejas había golpeado, pateado, y la de su hija, que sí está viva. La presión de la derecha, y este es un hombre que se movía entre la derecha y se movía por todos lados. Él, siendo diputado, cambió 3 veces de bancada. Mire la inestabilidad. Y el viernes, en un escueto comunicado, sin explicar nada, el presidente del Perú anuncia un nuevo gabinete. Y los ministros que están constituyen, digamos, una especie de amalgama de un no saber para dónde van. Si usted mira bien el origen de cada uno de esos candidatos, tanto de derecha como del centro, de Pedro Castillo, un profesor joven sin experiencia política, nuevo, y la alternativa era Fujimori, Keiko. Mire dónde Perú quedó atrapado después de esa famosa guerra de caiga el que caiga. Y ahí tiene usted uno de los resultados que estamos mirando en este momento. Fíjese, por eso que en este mundo de la complejidad, usted necesita dirigentes que sepan, no que vayan a aprender la presidencia. Sí. Usted tiene que tener gente que cuando lleguen ahí, usted sabe qué es lo que hay que hacer. Pedro Castillo dice que él está aprendiendo, pero si usted aspira a presidente, es porque usted sabe el camino. Angela Merkel lo decía bien. Si usted se pone a hablar del gobierno anterior, es porque usted no sabe lo que tiene que hacer.
Entonces lo que nos interesa en política es qué es lo que tiene que hacer. Ahí está Pedro Castillo. Y fíjense, en Argentina, el presidente Fernández visitó Rusia y visitó la República Popular China. Alberto Fernández llegó a Rusia y le prometió a Rusia ser lo que él llama la puerta de entrada de Rusia a América. Y en China firmó un conjunto de acuerdos, entre ellos financiamientos por 23.000 millones de dólares que le promete China, entre otras cosas para hacer construcciones en las que participarían empresas argentinas, pero son empresas chinas. Entonces China utiliza, Fernández se comprometió a seguir la línea de la franja y la ruta. La nueva ruta de la seda. Y está por verse cómo va a manejar el conflicto interno que tiene. Ahora, con los sectores empresariales y más moderados de Argentina, y ve con su partido que está opuesto a lo que va a hacer en el Fondo Monetario Internacional, y él se lanza en esta acción en China y en Moscú, en medio de una de las controversias más serias que hay en el mundo. Y ahora yo les quiero aclarar una cosa. Cuando usted ve este acercamiento entre China y Rusia, usted debe tener en consideración que una cosa son los intereses de Putin y de Rusia, y una cosa son los intereses de Xi Jinping, la República Popular China. ¿Por qué? Porque Putin no tiene una economía desarrollada como la que tiene la República Popular China o la que tiene los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que China tiene en Rusia un cliente importante, el grueso del comercio de China popular está con los Estados Unidos y con Europa. Fernando. Entonces, es muy difícil que Xi Jinping arriesgue todo a favor de Putin. Él está dando un respaldo solidario con las limitaciones que ofrece la realidad económica de China. Y la realidad económica de China le hace a Xi Jinping saber con claridad, y lo tiene muy claro él, que él no puede perder los mercados de los Estados Unidos ni el mercado de la Unión Europea, que es el mercado que representa más del 60% de las exportaciones de la República Popular China. Entonces, en esta situación, el señor Fernández va y se tira por un lado, mientras quiere arreglo por otro lado. Y este es un juego muy complicado para estar en estas cosas que yo llamo un poco... él quiere compensar. Si doy un golpe de izquierda, doy un golpe de derecha. Si un golpe de derecha, porque el Fondo Monetario Internacional, por el peronismo de base de Cristina Kirchner, es el capitalismo en su máxima expresión. Entonces ella cree en el populismo de izquierda. Sí. Pero con el populismo de izquierda no se desarrolla ningún país, ni con el populismo de derecha. Sí. Se desarrolla un país teniendo el criterio muy sano. Si usted quiere saber cómo se desarrolla un país, preste la atención a lo que dijo en Panamá el director del Banco Interamericano de Desarrollo. Y que no es cualquiera persona. Sobre Panamá, no más bien. Mauricio Clever, él se llama aquí, Carón, en el periódico Metro Libre hay un amplio reportaje sobre eso, sobre Panamá y las perspectivas de Panamá en el marco del mundo. Mire el nivel de confianza. Entonces, mire ese nivel y léase la columna de Sábado Picante, sí, para que usted vea las diferencias, o léase el documento de Rubén Blades, sí, para que usted vea la diferencia. O sea, la óptica con que mira la gente que sabe de economía y la gente que mira la gente que quiere pegarle a alguien. Sí, el negativismo ese, que la lógica aristotélica se insiste, de una cosa positiva, negativa no se puede sacar ni una partícula positiva. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas más que sumar que restar. Una cosa triste, José, es que lo más probable es que este viernes aumenten los precios de los combustibles entre 12 y 14 centavos el galón. Fíjese, antes de seguir esto, mire lo que está pasando en Honduras. La distinguida presidenta de Honduras, Xiomara Castro,
anunció que es positiva. Primero hizo una prueba de PCR de COVID y salió negativa, y después se hizo la siguiente y salió positiva. Y cuando yo estaba viendo la ceremonia de inauguración de ella, ese gentío que estaba metido ahí, no sé, era seguro que iba a tener. Bueno, la señora presidenta de Honduras salió positiva a COVID y sigue en medio del conflicto entre la división de su partido. Sin embargo, ella ha optado por una línea correcta: respetar los acuerdos políticos. Porque cuando usted llega a acuerdos políticos, lo primero que tiene que hacer es respetarlo para que haya estabilidad. Bueno, una fracción de su partido se alió con el partido de Hernández, que senadores norteamericanos de la talla de Meléndez está pidiendo que sea incluido en la lista de los más buscados por narcotráfico. Hay que ser infantil para haber hecho una jugada como esta, Sí. Habiendo tú ganado las elecciones, precisamente por el apoyo que te da Nasrel. ¿Se das cuenta? Uno debe cumplir los pactos políticos. Bien, ella salió positivo, y fíjense que, siguiendo con esto, el canciller actual de Chile, Andrés Alamet, que se llama, que le falta un mes para salir del puesto, tuvo que renunciar. ¿Sabe por qué? Porque estaba en España en el momento en que estalló la crisis migratoria en el norte de Chile. ¿Se acuerda que estos días? Ya estaba allá, ¿sabe qué estaba haciendo? Asegurándose un puesto para abril en un organismo internacional con sede en Madrid, mientras Chile se debatía en un problema migratorio que quedó serio. Sí. Problema. Bueno, ese hombre renuncia un mes antes, ¿no? Y ese es el mundo de las cambiantes situaciones, y el presidente de Ecuador estuvo por allá en China. No ha dicho qué hizo por allá. ¿No? Bien. Ahora mire, todo esto se da en el marco de ¿cuál situación? Hay una intensa campaña de acercamiento de la diplomacia. El presidente francés visitará Rusia. Hoy debe estar en Rusia, mañana debe estar en Ucrania. Alemania tiene una posición con Rusia un poco zigzagueante por el problema del gas natural, el petróleo. Que dependen tanto. Ahora por eso la importancia de Qatar. Ha cobrado una vigencia extraordinaria. Observe cómo la nueva geopolítica le da entonces un valor agregado a la República de Panamá. Un conflicto en el Pacífico le da a Panamá una estatura enorme y sin conflicto. En medio de la crisis actual, la estatura de Panamá en el marco de la Unión del Pacífico y Atlántico, porque vuelven las nuevas teorías del 19, que el que controla los mares controla los litorales, y el que controla los litorales controla el territorio. Mares, litorales, territorio. ¿Quiénes son los mares? ¿Cuáles son los mares más importantes? Entre los dos mares, ¿cuáles son? El Pacífico y el Atlántico. Entonces, nosotros somos somos el país que une esos dos, en la forma más eficiente para cruzarlos. Observe por qué es importante que usted tenga comprensión de lo que está pasando en Ucrania, que es un país geopolíticamente importante y que ha sufrido. Hay una descripción muy detallada en la BBC, en las noticias BBC, de las 9 historias que usted debe saber de Ucrania para entender. Para entenderla. La importancia de Ucrania desde el punto de vista geopolítico y el genocidio que se cometió en ese país y las clases de intervenciones que Putin ha ordenado. Cuando se tomó Crimea y toda la acción militar que adentro de Ucrania está haciendo las fuerzas especiales rusas, apoyado con los rusos que trajeron para repoblar. Bueno, ¿qué diferencia hay entre lo que está ocurriendo en Ucrania y las pretensiones de Hitler cuando quiso los sudestes en Checoslovaquia? Y que provoque, que vean esa maravillosa película que están dando en Netflix sobre Múnich, la conferencia de Múnich de septiembre del 38. ¿Y qué pasa cuando el mundo es pusilánime con una población para apetecerle el apetito voraz a estos pseudo dictadores y estos iluminados que hay pues manejando el mundo? Acá hagan la comparación histórica. Entonces ahora tú tienes aquí una situación importante.
Los Estados Unidos, en su campaña de información, haciendo casi inminente la invasión. Sí. Y de hecho, los Estados Unidos 50.000 muertos dicen que puede haber en una no, intervención no militar. deja de tener razón, es que ya hay una invasión. Sí. Lo que ha dicho Biden es que no tolerará más soldados. Y Rusia sabe que la presión que los Estados Unidos puede poner sobre ellos y Europa con la desconexión de Rusia del sistema financiero es brutal para la oligarquía rusa. Esos multimillonarios que están con sede en Londres, donde se lava la mayor cantidad de dinero de esa gente. Recuerde, cuando hablan de lavado de dinero en Panamá, acuérdese de Londres, Sí. en donde estos caballeros se esconden y esconden sus fortunas, y el mismo Putin. Y observe el deterioro social de Rusia y el deterioro económico con la caída del rublo, con la inflación y el desarrollo de la enfermedad, la COVID, ¿no?, que ha atacado y sigue atacando. Rusia vuelve a tener en el día de ayer más de 180.000 positivos ayer. Y es productora de vacunas. Mire las contradicciones y está interesado en este conflicto. O sea, el conflicto ha intensificado la diplomacia, ha fortalecido la OTAN, que le ha dado un sentido de ser ahora, ha fortalecido la posición antirrusa de las excolonias antisoviéticas y ha creado una tensión importante en el mundo y ha hecho que el petróleo esté ya llegando a los 92, 93 y probablemente pueda superar los $100. $100. Y usted lo va a ver reflejado en su cuenta, en la suya. Ya este mismo viernes. Ya. Y va para arriba. Sí, sí. Entonces tenemos la inflación golpeándose. Y fíjese, en el marco de esta situación, en Bolivia, la Bolivia del presidente Arce, acaba de descubrir yacimientos de gas natural licuado que podrían dejarle más de 250 millones de ingresos anuales. Nosotros acabamos de negociar con Minera ingresos sobre 400 millones anuales. Y este impacto de Panamá, hallando acuerdos con Minera en el marco de este conflicto general, tiene un efecto tan positivo. Y esta incertidumbre. Porque ante la incertidumbre mundial, nosotros tenemos un nivel de certidumbre De ingresos. en materia portuaria, en materia de canal, en materia logística, en materia minera, en materia de políticas claras. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere López Obrador con nosotros? Nosotros no sabemos qué quiere López Obrador ni con México. Con México, exacto. Entonces tenemos que ser claros. López Obrador es una especie de mitómano. Dice cosas que todos los días contradicen la realidad. Entonces uno tiene que tomar posiciones. Usted está con Panamá, usted está en contra de Panamá. Y fíjese que la apreciación del mundo con respecto a Panamá es mucho mejor que la posición de los influencers. Porque su apreciación nace de prejuicios o de intereses muy concretos. En este marco general, con estas elecciones, no tengo los datos de cómo quedan las 57 diputados en Costa Rica, pero la correlación de fuerzas en Costa Rica demuestra fragmentación. La correlación de fuerzas en Colombia demuestra... La situación de elecciones en Perú demostró que a Perú fue uno nuevo, un independiente del sistema. Mire lo que pasó. En Salvador, Bukele fue llamado la antítesis de los partidos. Arena tuvo mayor, a pesar de, fíjese, siendo un partido de derecho, produjo mayor desarrollo sostenido. Y el FML, pues mayor desarrollo sostenido que Bukele, que tiene el país un alto nivel de incertidumbre y ahora anda buscando financiamiento en otro lado por el desplome del Bitcoin. Sin hablar de los problemas que tiene Nicaragua. Entonces, Costa Rica ahora se debate en el camino a seguir y se define por gente de experiencia, porque tanto Figueres como Chávez son hombres de experiencia. ¿Se da cuenta? Entonces, este mundo complejo nos debe hacer ver las cosas con más serenidad y saber descifrar los mensajes
que pretenden venderles a ustedes para llevarnos a la desesperación. Este es un país de perspectiva. Yo coincido con el director general del BID. En este mundo de la complejidad, nosotros estamos llamados a escoger en el 24 a dirigentes que sepan, desde el momento en que se sientan en la silla, qué hay que hacer. A la vuelta vamos a hablar de Omicron. Yo quiero que usted vea las láminas, para que usted vea cómo esto se está comportando en Panamá y el efecto positivo de la vacunación. No voy a entrar en la dialéctica del debate entre la anticiencia y la ciencia, porque yo, siendo un hombre de ciencia, no me detengo a argumentos que rayan en la irracionalidad. Yo no trato de explicar racionalmente ningún elemento irracional. Yo lo que trato es de convencer a la gente con argumentos de que se vacunen. Eso y un análisis político de lo que está ocurriendo en la nación. A la vuelta.